Ahora sí, a lo que nos atañe dentro de lo que es la clase de hoy. Ahora, como les decía, vamos a comenzar ya a trabajar en forma en lo que es modelado poligonal. Primer cosa que debo dejar clara al hablar de modelado poligonal son los componentes que todo objeto poligonal tiene. Si yo creo cualquier elemento, por decir algo, voy a crear... Ay, ¿por qué no me la creo? Si yo creo, por ejemplo, mi esfera, ¿sí? Yo los hago a método rápido, profe, pero todos saben crear la esfera, ¿sí? Hasta ahí no creo que haya sido problema. Si a alguno de ustedes en algún momento le pasó algo por este estilo, o algo por este porte, o algo de este porte, que yo les decía que con F8 lo solucionábamos, ¿sí? Eso que estaban haciendo inicialmente como error, ahora ya va a ser intencionalmente generado. Eso que acaban de ver que yo lo accedo por teclado, ya les digo cuál es el teclado para cada uno, son los componentes de trabajo de un objeto poligonal. El método normal para acceder a ellos es dar botón derecho con el objeto seleccionado. Si mi objeto está seleccionado, yo puedo dar botón derecho en cualquier parte de mi área de trabajo. Así lo de por acá es válido, como se dan cuenta. Si el objeto está seleccionado, basta. Si yo doy botón derecho sostenido y lo mantengo sostenido, veré en este menú radial todos los componentes del objeto que tengo. Obviamente los tres más básicos son el componente de vertex, el componente de edge y el componente de faces. Son los tres componentes clásicos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si yo entro en componente de vertex o atajo de teclado F9, ¿sí?, veré todos los puntos que componen ese objeto, ¿cierto? Como les digo, atajo de teclado F9, por si alguien se quiere aprender los atajos de teclado, como los controlo yo, que es bastante común, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de estar en modo de vertex? Que yo ahora puedo seleccionar pequeños puntos o pequeñas partes del objeto, no como una unidad, y puedo comenzar a manipularlos, ya sea moverlos, ya sea rotarlos, ¿sí?, ya sea escalarlos, pero puedo hacer cambios mucho más específicos y precisos sobre el objeto para volverlo otro tipo de elementos y ya dejar que deje de ser una esfera, ¿sí? Ahora, pregunto, si yo tengo solamente un vértex seleccionado, ¿tiene sentido que yo lo mueva? Obviamente. Pero con un solo vértex, ¿tendrá sentido que yo lo rote? ¿Tendrá sentido que yo lo escale? Tampoco. Para que la rotación o la escala dentro del componente de vertex me haga algo, necesito tener dos o más vértices seleccionados. Con uno solo no estoy haciendo nada sino perder el tiempo, ¿sí? Porque un punto, por más de que yo lo rote, seguirá siendo un punto, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo dos, ahora sí ya tengo sentido rotarlos, ¿sí? Ya tendrá sentido que yo los escale, ¿sí? Ahora, este es el componente más básico. El siguiente componente, llamado edge, o el que está arriba, si se los quieren aprender, vertex, lado izquierdo, edge, arriba, face, abajo, ¿sí? Porque si ustedes se lo aprenden, ustedes pueden estar en modo de objeto y solamente dando botón derecho y mandándolo hacia el lado izquierdo sin dejar que aparezca el menú, ya entrar a modo de vertex, que es muchas veces lo que también se hace. O si le dan botón derecho y lo mandan hacia arriba, entran en modo de edge. En modo de edge, lo que yo puedo seleccionar ahora es la línea que está existiendo entre dos vértices, ¿cierto? Pero de igual forma puedo moverlos, puedo rotarlos, puedo escalarlos a mi antojo. Ahora, ¿un solo edge tiene sentido que yo lo rote? Ahora sí, porque ya el edge internamente está tocándome dos vértices, ¿cierto? Por obvias razones, también tendrá sentido que yo lo escale. Y el componente de face, que es el que está abajo, me permite seleccionar toda el área comprendida entre las líneas, que a su vez están comprendidas entre puntos, ¿sí? Pero de igual manera puedo manipularlas a mi antojo, ¿cierto? Hasta ahí son los componentes básicos de todo objeto poligonal. Si bien hay más componentes, como lo son este llamado vertex face,
como lo son este llamado multi y como lo son este llamado V, porque el modo de objeto es el que ustedes ya han estado trabajando, el componente vertex face suele asustar mucho a las personas que no saben. ¿Por qué? Porque creen que cuando ustedes activan este modo destruyen el objeto. Aparentemente lo hace, aparentemente lo destruye, como se dan cuenta, ¿sí? Realmente no me lo está destruyendo. Realmente el componente vertex face, que es el que estamos viendo en este momento, es un componente que de hecho no es un componente de trabajo. ¿Se acuerdan que con el vertex, con el edge y con el face yo podía seleccionar algo y desplazarlo, rotarlo o escalarlo? En el vertex face, si bien yo puedo seleccionar como si fuesen vértices, ¿sí? Por más de que yo esté en la herramienta de mover, no los puedo mover. Por más de que yo esté en la de rotar, así los intentara rotar, no puedo, ¿sí? Igual con la de escala, o sea, es un componente de hecho que no es de trabajo, es un componente, más exactamente hablando, es un componente de comprobación y visualización de la malla o de la construcción de la malla. En este componente vertex face yo puedo darme cuenta muy fácilmente si mi malla tiene errores. Actualmente la malla no tiene error, pero voy a hacer intencionalmente un error para que se den cuenta cómo se ve un error cuando se genera. Si yo genero un error intencional, como lo acabo de hacer, se darán cuenta de lo que le pasó a esta cara. ¿Qué le pasa? ¿Se dan cuenta que al lado de ella generé unas líneas? Esto es muy fácil verlo en este componente, pero verlo en este, ¿alguien se puede dar cuenta que ahí hay un error? Por eso, este componente es muy útil para corroborar y comprobar si la malla tiene o no errores. Si ustedes al lado de una cara ven espacios como en todas las demás, la construcción va bien, pero si ven líneas como en este caso, quiere decir que hay un error en la construcción de la malla y que esto es un error de que hay malla ocupando el mismo espacio. Hay, digamos, dos caras, dos faces ocupando el mismo espacio. Entonces, como están ocupando el mismo espacio, malla me muestra el error de esta manera, ¿sí? Ese error, ahorita más adelante les digo cómo lo hice intencionalmente, pero les muestro cómo se ven los errores. El componente llamado multi, no recomiendo que se acostumbren todavía a usarlo hasta que se familiaricen muy bien con estos tres. Cuando ya estén muy familiarizados con ellos, úsenlo, porque este componente multi, que tiene ¿cuál es la capacidad que tiene? Yo desde el componente multi puedo seleccionar vértices, puedo seleccionar edge, puedo seleccionar faces, todo desde el mismo, sin cambiarme de componente, ¿sí? Y no solamente eso, yo puedo seleccionar tanto caras como a la vez edge, como a la vez vertex, todo al tiempo, como se dan cuenta. Lo cual, si ustedes saben lo que van a hacer, puede serles útil, pero si no están conscientes de lo que están haciendo y tienen selecciones múltiples de caras, edge y vertex, las herramientas puede que no les funcionen como ustedes desean, ¿sí? Con lo cual, por eso les digo, no recomiendo que todavía intenten familiarizarse con el multi, porque los puede confundir en la cabeza, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les decía que con F8 solucionábamos el problema si alguien accedía a ellos por error? ¿Qué hace realmente el F8? El F8 hace lo siguiente: si yo estoy por decir algo en componente de vertex y doy F8, cambio de vertex a modo de objeto, pero si vuelvo a dar F8, salto nuevamente a vertex, ¿sí? Pero si el último que yo tenía activo era edge y doy F8, salto de edge a un modo de objeto, y si lo vuelvo a dar, salto al último que yo tenía activo, que en este caso fue edge. O sea, el F8 hace un salto de modo de objeto al último componente activo, o viceversa, ¿sí? ¿Claros con eso? ¿Sí? Como se darán cuenta, el modo de objeto, o F8 como les digo, es el que ustedes han estado trabajando, y para esta clase yo no les voy a meter nada de la parte de trabajo de UVs, ya que créanme que si les meto la parte de UVs me quedan ahí sí odiando, porque es un trabajo bastante dispendioso, ¿sí? Bastante tedioso y demorado, que no creo que a muchos de ustedes todavía les interese. Y de hecho, si todos ustedes son casi que de la ingeniería, va a haber un semestre entero en el cual les van a explicar casi que eso, ¿sí? Así que ténganle paciencia y verán que más adelante lo van a dar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Ahora,
De ahora en adelante voy a comenzar a usar dos términos que van a ser muy usados de aquí en adelante, pero debo explicar muy bien cuál es la diferencia entre los dos términos que voy a tocar y cuál es la regla que debe tener para que esos términos sean válidos. La regla es la siguiente: el objeto tiene que estar construido a base de caras de 4 lados. Por eso es que les pedía que manejaran el triángulo. ¿De acuerdo? Si todo el objeto está construido a base de caras de 4 lados, los términos que voy a explicar son válidos. Pero si el objeto tuviera lo que se llaman triángulos o lo que se llaman engonos, ¿sí? ¿Qué es un engón? Una cara de más de 4 lados. ¿Sí? Eso ya se considera un engón. Para los que quieran, engón. ¿Sí? Eso es una cara de más de 4 lados. ¿Qué es un triángulo? Pues es lo que saben que es un triángulo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un plano con unas divisiones horizontales y con unas verticales. El punto del bloque es de descacho, pero igual siguen siendo de 4 lados, ¿cierto? Ahora, es que como no sé cuál de los dos es el que sirve, tratar de los dos, este es el que sirve. Supongamos que yo dentro de, primero que todo, ¿todas son de 4 lados? Sí, ¿cierto? Para que se imaginen, imaginémonos que aquí adelante hay triángulos. ¿Sí? Y que, ¿por qué no? A estos lados hay lo que son, digamos, engonos. Supongamos que mi país no así. ¿Sí? O sea, la gran mayoría son quads, pero tenemos de las dos cosas que no debemos tener, ¿cierto? Ahora, imaginémonos, ¿sí? Pues, imaginémonos que yo selecciono este edge que está marcado ahí. De ese edge que yo tengo ahí seleccionado, existen unos edge que harán parte de lo que se conoce como un loop, y hay otros que harán parte de lo que se conoce como un ring. Estos son los dos términos que de ahora en adelante quiero que queden muy claros qué es cada cosa. ¿Sí? Si hay caras que no sean quads como estas o estas, hasta donde Maya reconozca que hay quads, hasta ahí llega el término. ¿Sí? O sea, en este caso, cuando reconozca que hay triángulos, llegaría hasta acá y no podría seguir. Cuando llegue hasta acá, como aquí ya es un engón, llegaría hasta ahí y no puede seguir. ¿Sí? ¿Qué es un loop? El loop son todos los edge que van en la misma dirección del edge que yo tengo marcado. O sea, en este caso, todos los que tienen la crucecita son los que se consideran o los que se llamarían el loop. ¿Sí? Los que van en el mismo sentido, en la misma dirección. ¿Hasta ahí de acuerdo? Y el ring son todos los opuestos, o sea, este, estos son los que se consideran el ring. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Se dieron cuenta que no puede seguir hasta que encuentra algo que no es de quads. Eso es lo que pasa. Si todo estuviese construido a base de quads, el loop puede fluir tranquilamente. ¿Sí? Una esfera tiene triángulos, o sea, hasta donde encuentre un triángulo, hasta ahí llega. ¿Claro hasta ahí? No, el caso es que yo tenga después de figuras que más, no sé qué son, que no sean quads, hay más quads. ¿El programa no está anchoso, lo que ya está? Si encuentra que en el centro hay un triángulo o hay un engón, hasta ahí llega y no puede continuar. ¿Sí? Por eso es que se recomienda que todas las construcciones sean solamente a base de quads. ¿Sí? Ahora, si eso les ha quedado por ahora claro, les voy a intentar confundir la cabeza.
Espero no se lo dejen confundir. Si yo tuviese, por decir algo como esto, voy a hacerles aquí un dibujito. Imagínense que esta zona del centro es vacía, ahí no hay nada. ¿Sí? Primera pregunta, ¿todos son de 4 lados? O sea, la regla puede funcionar, ¿cierto? Si yo seleccionara este, de ese que está seleccionado, ¿cuáles serían parte del loop? Este y este. ¿Y ya? Ahí quería llegar. El loop no salta huecos. ¿Sí? Entonces que también les hago el dibujito con el hueco. ¿Sí? Porque siempre también quiero explicar que los loops no saltan huecos. ¿Sí? ¿Y cuál sería el ring de ese? ¿Este? ¿Alguno? Bueno. ¿Este? Todos los que giran en el objeto, ¿cierto? Este y este, ¿cierto? Cuando pasa esto, que un ring empieza y acaba en sí mismo, como este es el caso, ¿cierto? También se le suele llamar un ring circular, ¿sí? No quiere decir un ring circular que tenga que hacer un círculo, no. Un ring circular se puede considerar si el ring comienza y acaba en sí mismo, como este caso, ¿cierto? Hasta ahí quedamos de acuerdo. Ahora les voy a confundir aún más la cabeza. Supongamos que yo ahora selecciono solamente este vértice. De ese vértice, ¿existe loop o existe ring o no existe ninguno? Selecciono ahora, en vez de un edge, selecciono solamente un vértice. Pregunto, ¿de un vértice existe loop o existe ring? ¿Ah? ¿Sería qué? Con uno solo la respuesta es, realmente sería no. Pero con vértices también pueden existir estos términos, solamente puede existir loop. Pero para que con un vértice pueda existir un loop, ya que con el vértice no puede existir un ring, ¿sí? Para que con un vértice pueda existir un loop, yo necesito de alguna manera darle una dirección al vértice, pero un solo punto no tiene dirección, ¿sí? Entonces, ¿cómo le defino yo cuál es la dirección al vértice? Si yo doy shift y doble clic sobre alguno de los laterales, sea este o sea este, él ya reconoce una dirección, por ejemplo, horizontal y ya reconocería todos, ¿sí? O si yo le doy shift y doble clic sobre este, él ya reconocería la dirección vertical y podría reconocer todos, ¿sí? Pero para que pueda llegar a existir un loop en función de vértices, debo tener como mínimo 2 para poder definir una dirección. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Pero con vértices no puede existir un ring. Ahora, si yo en vez de seleccionar un vértex o un edge, supongamos que yo ahora selecciono toda la cara. La misma pregunta, con una cara entera, ¿existe alguno de los dos? Exactamente el mismo caso, ¿sí? Uno solo, hagan de cuenta, puede ser considerado una especie de punto gigante, ¿sí? Necesito darle una dirección. ¿Cómo? Doy shift y doble clic sobre el del lado, por ejemplo, ya reconocería toda la horizontal. O le doy shift y doble clic sobre alguno de estos dos y reconoce toda la vertical, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál es el único componente que tiene ring? El edge, ¿sí? Es el único que puede llegar a tener un ring. Cuando les hago la pregunta ahora diferente, supongamos que ahora seleccionara toda esta cara, uno de los posibles loops, ¿cuál es? El mismo que bordea, ¿no? ¿Cierto? Esto también se considera un loop circular, ¿sí? Porque el loop también arranca y acaba en sí mismo, ¿cierto o no?
Si yo lo analizo con este, pues este sí no es circular porque este sí es totalmente en el sentido opuesto. ¿Claros con estos términos hasta ahora? ¿Por qué hago claridad con estos dos términos? Porque Maya es demasiado, Maya tiene esos términos en su, llamémoslo, base de datos, y seleccionar ese tipo de cosas en Maya es supremamente fácil. ¿Cómo? Si yo estoy, por ejemplo, en modo de Edge, voy a hacer una cosa para que ustedes no sufran tanto con los ojos, sobre todo yo también, porque el profe ya está un poco ciego. No, mentiras. Yo no estoy ciego, pero para que no les cueste tanto ver los líneas. ¿Sí? Si yo quisiera seleccionar todo este loop, ¿qué hago? Doy doble clic sobre el Edge y automáticamente Maya, si yo doy doble clic sobre un, ahora sí, si yo doy doble clic sobre un Edge, Maya automáticamente busca y selecciona todo su loop, ¿sí? Pero fíjense que si yo tomo uno de estos, ¿sí? Ahora sí. Fíjense que cuando él reconoce un triángulo, ¿sí? Hasta ahí llega, no puede seguir porque no sabe cómo seguir, porque aquí hay triángulos, ¿sí los ven? Entonces hasta ahí llega y no sabe seguir. Así por este lado sigan habiendo quads hasta donde reconoció un triángulo o un engón, hasta ahí puede continuar, ¿sí? Ahora, si yo en vez de seleccionar un loop quisiera seleccionar todo lo que es un ring desde Edge, ¿qué hago? Mantengo Shift y doy doble clic sobre alguno de los laterales hacia el ring, o sea, este o este, y Maya busca y selecciona todo el ring, ¿sí? De forma similar, si yo estuviese en Vertex, si yo doy Shift y doble clic sobre alguno de los laterales, Maya ya puede buscar todo el horizontal o puede buscar todo su vertical, ¿cierto? Y lo mismo con Face, si yo doy Shift y doble clic sobre este, puede buscar o todo el horizontal o todo el vertical, ¿cierto? Ahora, imaginémonos que yo doy doble clic no sobre el que está al lado, sino le doy doble clic sobre unos más adelante, por ejemplo este. ¿Qué pasa? Está en el mismo sentido del loop, ¿cierto? Pero no es el que está inmediatamente al lado. ¿Qué hace Maya? Maya busca seleccionar el loop más corto posible entre ellos, ¿sí? Esto es válido tanto para Faces como para Edge. Maya busca la ruta más corta como para Vertex. Si yo no le doy sobre el que está inmediatamente al lado, ¿sí?, sino unos después, Maya busca la ruta más corta posible entre ellos, ¿sí? ¿Claros con eso? Tengan eso también presente. Otra de las cosas buenas que tenemos en Maya, voy a hacer una esfera nueva, ya que esta la he modificado bastante, una esfera en un cilindro, ¿sí? Ahora, una de las cosas también muy buenas que tiene Maya es la posibilidad, por ejemplo, si yo tuviera una selección como una especie de esta L acostada, ¿sí la alcanzan a notar? ¿Yo qué puedo hacer? Imagínense que yo necesito, por X o Y razón, que esta L aquí está muy pequeña, la quisiera más grande, o sea, quisiera seleccionar todas las caras que están alrededor de ella, pero manteniendo esta misma forma de L, pero seleccionar todas las de al lado, y si me pongo a hacerlo a mano, que si bien es posible, me puedo demorar más tiempo. Maya tiene un atajo de teclado para aumentar y para reducir la selección. ¿Cómo lo hago? Si yo mantengo Shift y la de mayor y menor, que es la que está al lado del Shift, automáticamente lo que hago es crecer mi selección hacia todas las direcciones, como se acaban de dar cuenta. Y si uso la de mayor y menor, que es sin el Shift, lo que hago es reducirla. Eso también les puede facilitar el trabajo, ¿o no? ¿Claros con esa de aumentar o de reducir selección? Recuerden lo que les había dicho, creo que en la primera clase. Si ustedes mantienen Shift sostenido, pueden añadir elementos y pueden quitar elementos, ¿sí? Si ustedes mantienen Control, pueden quitarlos pero no pueden añadirlos. Y si ustedes mantienen Control y Shift, pueden añadirlos pero no pueden quitarlos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos atajos que los había dicho ya? Y otra de las cosas muy útiles, ¿cuál es?
Muchas veces es fácilmente seleccionable algunas zonas a base de pronto seleccionarlo a base de pronto de caras, como lo hice en este caso. Pero imagínense que yo seleccioné todas estas caras en función de caras, pero la herramienta que yo voy a usar solamente es válida siendo aplicada, por decir algo, sobre vértices, no sobre caras, con lo cual me toca hacer esta misma selección, pero en vértices y no en caras, ¿sí? Pero ponerme a seleccionar esta misma selección en vértices es mucho más demorado, ya que me tocaría hacerlo casi que a mano, ¿sí? La ventaja es que Maya permite transformar una selección de un componente a otro, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Para cambiar una selección de un componente a otro, tengo seleccionado lo que yo quiero en el componente que sea, mantengo sostenido la tecla control y doy botón derecho en cualquier parte de mi escena, control y botón derecho para que me salga un nuevo menú radial, como lo ven acá, y aquí me dice, la puedo transformar en Edge y las puedo transformar en todos los Edge que tiene y se convierte en todos los Edge que habían. La puedo transformar, por ejemplo, también en los Edge, solamente los Edge perimetrales, o la puedo transformar en los Edge internos, o la puedo transformar a vértices totales, o la puedo transformar a vértices solamente perimetrales, ¿sí? Cualquiera de las formas es válida. Si se dieron cuenta, yo puedo transformar la selección de un componente a otro. Eso también les va a facilitar el trabajo, ¿no? Porque muchas veces es muy fácilmente seleccionable un loop a base de caras y ya después lo convierto en selección a vértices, ¿sí? Y de pronto cojo esto y se lo convierto en Edge, ¿sí? Obviamente, con práctica se darán cuenta todos los usos que eso da. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Si yo estoy seleccionando, digamos, en forma de faces, o bueno, la tengo seleccionada en forma de, por ejemplo, de vertex. Tengo una selección hecha a base de, por ejemplo, vertex. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Si yo mantengo control sostenido y doy botón derecho, acá me sale la posibilidad de convertir la selección o a edge o a faces. Si yo estoy en vertex, obviamente no la voy a convertir a vertex, porque pues si ya estoy en vertex no tiene sentido. Pero si yo estoy en vertex y la quiero convertir a caras, le puedo decir, conviértamela a todas las caras o a solo las caras internas, ¿sí? Si le digo, por ejemplo, conviértamela a caras, ahora esto se convirtió a caras, a todas las que estaban tocándose con algún vértice, ¿sí? O a todas las caras internas, ¿sí? O la puedo transformar a edge, a los edge internos perimetrales o los internos, a todos los edge, los perimetrales o solamente los internos, ¿sí? Y la convierte a todos los edge o la convierte solamente a los edge internos, perdón, ¿sí? Pero puedo convertir una selección de un sistema a otro, lo cual también me va a ayudar mucho, ¿cierto? Y otra de las cosas, imagínense ustedes que ustedes tienen, por ejemplo, este y este, y quieren buscar el ring, por ejemplo, de los tres al tiempo. ¿Cómo lo harían? ¿Ah? ¿Pero sobre cuál? Si yo quiero buscar los tres rings al tiempo, tocaría, según eso, hacerlo uno por uno, ¿cierto? Falso. Con este mismo shortcut de control y botón derecho, ¿sí? Si se dan cuenta que hay opciones de loop y aquí hay opciones de ring, ¿sí las ven? Si yo busco las de ring, le digo, búsqueme todos los rings y él busca automáticamente todos los rings, ¿sí? O de forma similar, si yo tengo, por ejemplo, este y quiero buscar todos los loops, le digo, búsqueme todos los loops, ¿sí? Y créanme que eso les va a facilitar el trabajo, no se imaginen cuánto. Y si yo tengo esto, los puedo transformar en caras, y miren, ¿en cuánto tiempo seleccioné todo eso? ¿Sí? Selecciona verticales con horizontales. También es válido. Yo puedo seleccionar este
este, y por qué no este. Ahí tengo el todos, ¿cierto? Si quiero, le puedo decir, búsqueme los loops de todos, y él busca los loops de todos. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se ahorra uno haciendo eso? Creo que se darán cuenta que es bastante, ¿no? Por ahora, como se han dado cuenta, no he generado todavía objeto extraño. Les he hablado de formas de seleccionar componentes y de los componentes de trabajo. Todavía no hemos hecho nada del otro mundo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí claros? ¿Sí? ¿Claros con todos los shortcuts que les acabo de mencionar? ¿Útiles o no? ¿Cómo se queda, no? ¿Cómo escuchas con ese ruido? ¿Cómo es que yo pongo videos de las de selección más gruesas? ¿Las líneas que hacemos más gruesas? Sí, para hacerlo. Si alguno de ustedes es igual de ciego o las quiere ver más gruesas, se va a este muñequito que está corriendo, ¿sí? En el muñequito corriendo, se va a la parte de display, y en la parte de abajo de la parte de display, buscan el que se llama line width, que por defecto está en 1, y lo ponen en el número que ustedes quieran, y lo que hacen es aumentan el grosor de las líneas para verlas más grandes y no sufrir tanto con el ojo. ¿Sí? Yo no lo suelo hacer porque no me gusta estar ahí forzándome la vista, ¿sí? Si bien el problema que tengo sé que no tiene solución, así que ¿para qué sigo exigiéndome los ojos? ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Ahora, una vez aclarado ese primer pedazo de todas las posibilidades a la hora de seleccionar componentes y a la hora de entrar en los diferentes componentes que hay dentro del objeto, ¿cuál es mi objetivo en esta clase? Quiero que creemos o quiero que vayan creando, si quieren conmigo, me interesaría que lo fueran creando conmigo. Quiero que creemos en esta clase este lindo objeto que acabo de importar. Sé que ustedes todavía no lo ven y todavía no lo van a ver, ¿sí? Pero mi objetivo en la clase es que vamos a crear, ya les voy a mostrar lo que vamos a crear. Les presento el sofá. ¿Sí? Se ve más complicado de lo que en realidad es. ¿Sí? Este sofá sale de hecho muy pero muy fácil. Alguien con experiencia y ya con práctica hace este sofá en cosa de 3 minutos cuando mucho. ¿Sí? Tranquilos que yo lo voy a hacer con la calma. ¿Sí? Yo lo voy a hacer desde ceros y con la calma. ¿Sí? Quiero que lo vean bien por todo lado, todos los detalles que tiene. Fíjense el sistema de los brazos como los tiene. Fíjense la base como la tiene. ¿Sí? Fíjense cómo tiene la forma de arriba. Fíjense la formita de aquí abajo. ¿Sí? Ese sofá es el que quiero que vayamos, que creemos. ¿Sí? ¿Quedados? ¿Ya todos vieron el sofá que vamos a crear? Listo. Ahora, para que no crean que el profe va a tomar atajos, lo voy a hacer desde cero. Como les digo, me interesaría y me gustaría que lo fuesen creando al tiempo conmigo. Pero, eso sí ya se lo dejo a cada quien verá si me pone atención solamente o si lo va haciendo como les estoy diciendo. Como les digo, yo les recomendaría que lo fuesen creando a la vez que yo lo hago. El sofá sale totalmente desde una caja. Una caja, lo único que le voy a hacer a esta caja es voy a modificarle levemente sus parámetros para generar una estructura sobre la cual posteriormente podré comenzar a crear mi sofá. Con lo cual, si lo quieren ir haciendo al tiempo conmigo, necesitan una caja con estas divisiones y más o menos con estos parámetros, o sea, que sea más bien larga, no muy profunda, no muy alta, y que tenga 2 líneas divisorias en este sentido y una línea divisoria en el sentido transversal. Crear esta caja no creo que les tome problema, ¿sí?
Si les toma problema crear esta caja, ya me siento mal. Sí, esto es demasiado básico todavía ya. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que yo dejé la esfera por una razón. Una cosa que quiero dejar clara por ahora. Si yo le hago algo a esta caja, es para que todos lo hagan. ¿Sí? Si yo hago algo sobre una esfera o sobre un plano o sobre un objeto diferente a esta caja, no quiero que hagan nada más que prestarme atención, porque estoy haciendo una explicación antes de aplicarla sobre el objeto. ¿Sí? Así que si alguien todavía no ha hecho la cajita, todavía tiene bastante tiempo para hacerlo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Lo digo es porque voy a comenzar precisamente a usar mi esfera para hacer una explicación de unas cosas, con lo cual, si yo hago algo sobre la esfera, ¿qué es lo que hacen? Ponen atención y se quedan quietos. ¿Sí? Ahora, debo hacer, antes de tocar la primera herramienta que vamos a ver, antes de eso, debo hacer la aclaración de las dos coordenadas que maneja Maya. Maya maneja dos sistemas de coordenadas, lo que se llaman coordenadas mundiales y lo que se llaman coordenadas locales, también llamadas coordenadas globales o mundiales o locales, normales o relativas. ¿Sí? ¿Cuáles son las globales o mundiales? ¿Sí? Las globales o mundiales son las que están en base a la cuadrícula o a los ejes cartesianos que tiene Maya, el X, Y, Z que tiene Maya. ¿Sí? Imagínense este salón como un sistema de coordenadas X, Y, Z, donde la esquina del salón es el 0, 0, 0. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? Yo como tal estoy en un X, en un Y y en un Z, según coordenadas mundiales. Hasta ahí todos vamos de acuerdo. Hasta ahí no creo que haya problema. Si yo me moví en un X, en un Y y en un Z, según coordenadas mundiales, para llegar a este nuevo punto. Y ahora estoy en un nuevo punto de X, Y, Z. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? Pero yo mismo también tengo un sistema de coordenadas propio. ¿Sí? Mi sistema de coordenadas propio, ¿cuál es? Si yo estoy mirando hacia el frente, estoy mirando hacia mi frente. ¿Sí? Pues si mi frente está mirando para allá, mi frente es un eje, pero en el sentido global está rotado, ¿o no? Entonces, en el sentido global, mi eje está rotado, pero en mi relativo o en mi local, ¿sí? Estoy quieto mirando al frente. ¿A eso todos de acuerdo? Si yo me muevo en mi local, en mi natural, me muevo hacia adelante, me moví en un eje. Y en las mundiales, ¿en cuántos me moví? En dos. ¿Sí? Y cuando yo llego a este nuevo punto, este se vuelve ahora mi nuevo punto de origen, relativo o local. ¿Sí? Si yo vuelvo y avanzo en este sentido, me moví en un solo eje en mi local. ¿Sí? Pero en mis mundiales sigo moviéndome en dos. ¿Cierto? Con lo cual, los dos sistemas, digamos, viven en el mismo punto. ¿Sí? El global nunca cambia. El global siempre tiene 0, 0 en el punto donde está originalmente creado. ¿Sí? Pero el relativo, por eso se llama relativo o local o normal, va cambiando según yo cambie el objeto de posición. ¿Sí? Y cada cambio que yo le haga se, digamos, resetea ese punto 0 y vuelve a ser uno nuevo. ¿Claro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta herramienta que vamos a comenzar a tocar maneja esos dos ejes bastante. Como les vuelvo y repito, si yo le hago algo a la esfera, no quiero que vayan haciendo nada, sino que me pongan atención. ¿Sí? Ahora, la herramienta que voy a tocar, si bien es válido usarla a base de vertex, a base de edge y a base de faces, en los tres componentes se puede usar la herramienta que vamos a ver. Si bien es válido en los tres, el más estable y el más predecible es face. ¿Sí? Con lo cual siempre se recomienda que sea usado a modo de face o máximo a modo de edge. ¿Sí? Funcionan los tres. ¿Por qué digo esto? Porque hay herramientas en Maya que solamente sirven en alguno de los tres componentes. ¿Sí? Esto, por ejemplo, funciona en los tres. El más estable es el modo de face, con lo cual es el que voy a comenzar a tocar. Quiero que se den cuenta de una cosa antes de usarlo. Si yo tengo una cara seleccionada, fíjense que los ejes
se ponen en el centro de la cara, ¿cierto? Si yo tengo dos objetos o más, se dan cuenta que los ejes siempre intentan acomodarse en el centro de lo que yo tengo seleccionado. Los ejes siempre van a intentar buscar acomodarse en el centro de lo que yo tenga seleccionado, ¿sí? Una vez aclarada esa primera parte, ahora sí, si yo uso la herramienta, fíjense lo que pasa. Actualmente los ejes están alineados según la misma dirección de los ejes mundiales o globales. ¿Sí los ven? Están exactamente alineados igual. Este con este se ve que están iguales, ¿cierto? Pero cuando yo uso la herramienta, aquí es donde quiero que no tengan problema. La herramienta que vamos a usar se llama Extrude. Acá la vemos dentro del menú Edit Mesh y ahí está, se llama Extrude. De hecho también se llama igual que la herramienta que vimos cuando trabajamos líneas. ¿Sí se acuerdan? Cuando trabajamos con líneas vimos una que se llamaba Extrude. ¿Sí se acuerdan? Sí. Solo que ahora este Extrude es a base de trabajo poligonal. Esta es una de las pocas herramientas en Maya que tiene su propio shortcut, que es Control E. ¿Sí? Como lo ven aquí adelantito. ¿Sí? Ahora, si la usan por el menú, como la estoy usando acá actualmente, si ustedes le dan clic y el menú se les desaparece, ya quedó aplicada. ¿Sí? Pero, si alguno de ustedes la quiere usar por el shelf, el icono es este. ¿Sí? Pero cuidado, si la van a usar por el shelf, como está aquí, ¿sí? La ponen y le dan solamente una vez, ¿sí? Solamente una vez. No le dan doble clic, no le dan 3 veces clic, una sola vez, ¿sí? Si le dan más de un clic, con cada clic que estén dando, están creando malla sobrepuesta, que fue el error intencional que yo les mostré ahorita. ¿Se acuerdan de eso? Con lo cual, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Sí? Si tienen un computador lento, le tienen paciencia. ¿Sí? Si tienen un computador decente, lo hace rápido. ¿Sí? A menos de que tengan ya demasiado cargada la escena. Si le dan una vez clic, fíjense qué pasó con los ejes. ¿Se dieron cuenta que los ejes cambiaron su dirección? Ahora están alineados a las coordenadas locales de esta cara, donde el Z es la perpendicular a la cara, como se dan cuenta. Pero fíjense que este me sacó, aparte de estos ejes, me sacó este menú flotante y me sacó muchas cosas aquí. Me saca cosas que ya conocemos, que son los conos de la de mover, ¿sí los ven? Las cajas de la de escalar, ¿sí las ven? El círculo de la de rotar, este icono adicional por acá, y este menú flotante. Por eso es que tiene tantas posibilidades, por eso es que quiero atención antes de aplicarla sobre el futuro sofá. ¿Sí? Si yo lo hago en esta forma, actualmente tiene las coordenadas alineadas a la forma local, ¿cierto? Con lo cual, yo puedo moverme en local y automáticamente él está sacándome la cara y automáticamente saca más malla de unión, ¿sí la ven? No estoy jalando la cara como antes lo hacía, sino que estoy jalando la cara, pero automáticamente crea más caras. ¿Sí? Estas caras resultantes, yo también las podría haber escalado. Si la activo en la cajita, activo la escala, también las puedo escalar, ¿sí?, de forma local. Y si activo el círculo, también las podría rotar, ¿sí? Y todo esto lo estoy haciendo en coordenadas locales, ¿sí? Aparte de eso, yo también desde este menú flotante podría decirle en la parte de divisiones, quiero que automáticamente me cree divisiones internas, como se dan cuenta. Todo esto a base de coordenadas locales. Como se dieron cuenta, aquí en la local me puso la distancia que me desplacé, y si yo la quisiera con un valor exacto, le puedo cambiar este dato y le puedo decir, quiero que la distancia que se mueva sea exacta de 0.2 para tener una distancia local exacta. ¿Sí lo ven?
Esto de manera local. Ahora, si yo quiero hacer una extrusión, pero la quiero hacer en función de las coordenadas no locales, sino de las coordenadas mundiales, ¿qué hago? Activo este iconito que es un círculo con una línea hacia arriba, y este iconito lo que me hace es, me cambia mi sistema de coordenadas de las locales a las globales. ¿Sí lo ven? Y ahora puedo hacer el cambio de extrusión, pero ahora todo lo que estoy haciendo está en función de coordenadas mundiales. ¿Sí? Los resultados que se consiguen son totalmente distintos. ¿Cierto? ¿Claro hasta ahí? Ahora, imaginémonos algo como por ejemplo esto. Si yo tuviese una selección de estas caras que generan una especie de letra N, ¿sí? Y las extruyera, él pone la local de la última cara o de la primera cara seleccionada. Si yo me muevo, todas se van pegadas, como se dan cuenta, ¿cierto? Pero imagínense que lo que yo quería es hacer una extrusión en todas estas caras, pero que se manejaran de manera independiente. En este menú flotante, la última opción se llama Keep Faces Together, está prendido. Si ustedes le dan clic donde dice On, automáticamente se les cambia a Off, y ahora fíjense que cada una la hizo de manera independiente. Si le metemos divisiones, a cada una se le meten las divisiones. Si le volvemos a dar clic, vuelven y se pegan. ¿Claros con eso? Y ahora, fíjense lo que pasa en este momento. Si yo tuviese todas estas caras, voy a quitarles las divisiones. Y por ejemplo, quisiera que esta especie de N quedara más pequeña en la extrusión. Lo que mucha gente hace es toma la escala y escala desde el centro. Sería como lo lógico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo hago esto, fíjense cómo me destruye esa letra N. ¿Quedó como yo esperaba? Para nada, ¿cierto? La destruye sustancialmente y no me hace lo que yo estaba esperando que me hiciera. ¿Por qué me lo hace? Porque Maya hace una escala en las caras y como las está intentando mantener pegadas, hace cosas que no son lógicas. Si lo que yo quiero es hacer algo como lo que les decía, hacer una especie de escala, pero que me mantenga la forma como de N que tengo originalmente, ¿cómo lo debo hacer entonces? No lo debo hacer con la escala, no. Lo debo hacer con el parámetro llamado offset. Este parámetro offset es una especie de escala, ¿sí? Pero es una escala según la forma seleccionada, con lo cual si yo lo uso para generar la reducción, aquí está demasiado sensible este mouse, punto 2 por ejemplo, punto 2, me dio pues punto 2, eso, punto 02, sí, ya, calma, ya les decía, calma, ya sé que, fíjense que en este caso hizo una reducción, pero fue mucho más adecuada y mucho más predecible que la de arriba, ¿o no? ¿Sí? Con lo cual, cuando ustedes quieran hacer ese tipo de cosas, deberán usar no la escala, sino el offset. ¿Sí? Si se dan cuenta, Keep Faces Together se las podríamos mantener independientes o pegadas. ¿Sí? Las divisiones, pues son las divisiones intermedias. El offset es el que acabamos de ver. Y este local translate es la profundidad de la extrusión. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Todos dirían, ya acabamos todas las posibilidades que tiene el extrude. Falso. Si bien aquí tengo unas opciones, acá tengo otras, como las acabamos de ver, ¿cierto? El extrude tiene dos parámetros escondidos que solamente funcionan si hay una regla que se cumple previamente. ¿Hasta ahí vamos claros o ya hay alguna duda hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuál es la regla que debe cumplirse? Voy a comenzar a mezclar cosas de clases pasadas con clase de hoy. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar esto en la vista superior más de cerca y voy a crear con una curva, cualquier curva, ¿sí? Y la voy a crear a mi gusto. Y para que no crean que esta curva tiene que ser plana,
como ya lo saben, yo suelo mostrarles que esta curva puede estar distorsionada en todos sus ejes para que no asuman en ningún momento que esto debe ser completamente plano. Y estoy creando una curva totalmente orgánica, totalmente modificada en todas sus características. Y de pronto tomar este punto, digamos, mandando por acá, y de pronto volteamos por acá. Y de pronto ordenámoslo por acá. Hasta ahí se dan cuenta que la curva es totalmente distorsionada en todos sus ejes, ¿cierto? ¿Qué hago? Selecciono mi objeto. ¿Cuál es la idea? La idea cuando ustedes hagan esta combinación es que la línea o el inicio de la línea esté lo mejor ubicada en el centro de la o de las caras a las cuales ustedes quieran hacerles el efecto. Con lo cual en este caso moví la esfera un poco para que quedara más ubicado en el centro. ¿Sí se dieron cuenta? Una vez tengo más o menos ubicada lo que yo quiero, selecciono ahora la cara que está más o menos alineada al inicio de mi curva, ¿cierto? Y con Shift selecciono mi curva, ¿cierto? Con esa selección hecha en este sentido, me voy a las opciones del Extrude, la que acabamos de ver. ¿Cuántas veces? Una, por favor, ¿sí? Y fíjense que automáticamente Maya me la manda hacia el final de la línea, pero no es lo que yo quería, obviamente. Yo quería que hiciera todo este trayecto. ¿Por qué no podía llegar a hacer todo ese trayecto? ¿Qué le hace falta? Divisiones. Si no tengo divisiones, ¿cómo hace todos los giros? No puede. Apenas comience yo a meterle divisiones, comienza a adaptarse. Si le quieren meter más, podemos meterle las que sean, ¿sí? Pero fíjense que ahora ya hace una extrusión en base a una línea, y fíjense que fluye por toda la línea perfectamente, ¿cierto? Cuando esta regla es válida, o sea, cuando la extrusión está en base a una curva, como lo acabo de hacer, solamente entonces es que funcionan los dos parámetros que les hablaba, que son parámetros ocultos, ¿sí? Si esto no existe previamente, los parámetros ocultos no harán absolutamente nada. ¿Dónde están? Al final del channel box del extrude, bien abajo, y son el twist y el taper. Ustedes creo que ya se acordarán que hace un twist, ¿cierto? El taper, hagan de cuenta, es una especie de flare, ¿sí? De flare o de flare, como los deformadores que vimos la vez pasada. Con lo cual, si yo tomo el taper, ¿qué puedo lograr? Yo puedo lograr que la punta final sea o más delgada o más grande, y él hace toda la transición fluyendo y bajándome la intensidad hasta llegar a la punta, ¿sí? Y con el twist puedo comenzar a torcerlo en sí mismo, ¿sí? Y lo voy torciendo en el trayecto, ¿sí lo ven? Esos dos parámetros del taper y del twist solamente sirven si está hecho a base de una curva, ¿sí? ¿Claro? Les puede ser bastante útil para muchos objetos, ¿sí? Lo más clásico que se hace con esto es el típico cabello en un personaje, ¿sí? Entonces, es muy útil para eso. ¿Claros con esta última parte del extrude? ¿Sí? Y tengan en cuenta que la curva originalmente creada sigue estando aquí abajo. ¿Sí ven la curva allá abajo todavía? Con lo cual, si la curva todavía está habilitada, si la curva todavía existe, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo tomar esa curva y comenzar a manipular la curva, y lo que yo voy manipulando en tiempo real me lo va modificando el extrude, ¿sí se dan cuenta? Con lo cual yo puedo también, esto también es animable, obviamente. Todo esto es animable, ¿sí? Pero fíjense que ahora
yo estoy manipulando mi curva, ¿sí? Y él va modificándome la forma del extrude, ¿sí? Según la nueva curva, ¿sí? ¿Claros con eso? Siendo eso así, ahora sí, voy a tomar esta esfera que ya volví una nada y la voy a matar, porque ahora sí ya por fin voy a hacer algo sobre la caja, con lo cual ahora sí ya pueden hacer las cosas que yo voy a hacer. Ahora comienzan las preguntas que yo suelo hacer. De este edge que está seleccionado, ¿cuáles harían parte del loop? Este y algún otro. Claro. Todos los que bordean, ¿sí? Recuerden, si lo queremos seleccionar, doble clic, selecciona, o seleccionamos los dos y control, botón derecho, loop, búsquenme los loop. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan que les decía que los ejes se ubican en el punto medio de lo que yo tenga seleccionado? Eso es una cosa que aquí también lo podemos ver, ¿cierto? Ahora, ¿cómo harían ustedes si mi objetivo es desplazar este loop hacia el lado de abajo, pero a la misma vez desplazar este hacia el lado de arriba, pero quiero que el desplazamiento que yo haga de este hacia acá sea igual, pero en este hacia el lado de allá? Con la escala, exactamente. Y la escala solamente moviéndonos en el eje que está transversal, no desde el centro, porque me haría eso, ¿sí? Solamente en el eje correspondiente. Y ya que como el centro se me pone en el centro de la selección, uso eso a mi favor y desplazo hacia los laterales externos las líneas. ¿Qué tanto? Las voy a desplazar más o menos hasta por ahí. Así que por ahora lo que he hecho es desplacé la ubicación de los loops dentro de la caja, pero sigue siendo una caja, ¿o no? Ahora, una vez hecho este primer pedazo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el que está en el sentido opuesto, o sea, todo este loop, ¿sí? Y ya como este está solito y no tiene un compañero para desplazarlo, solamente lo voy a mover en el eje que es hacia atrás, buscando que en la parte posterior queden como una especie de cuadraditos pequeños creados. Por ahora la caja sigue siendo una caja, solamente desplacé las líneas que la crean a otras ubicaciones diferentes. ¿Sí? Ya más adelante les voy a decir qué es lo que tenía registrado. Con la de mover, ya esta la ponemos con la de mover, no con la de escala, sino con la de mover. Porque eso solamente es uno. Y desde el eje rojo impulsazo. Todo el loop. Todo el loop. No, todo el loop. A mí solamente las visibles. Todo el loop. Sale de un equipo de propiedades. Ahora, esto está bien. Sé que esto no hace nada. Sé que esto no hace nada, pero por lo menos te la marco.
Ahora, una vez tenemos la caja con las líneas modificadas hacia algún lado, como lo acabamos de hacer, ahora en forma de face o en la parte de seleccionar base de caras, ¿sí? Estoy en forma de face, estoy en un componente de caras, ¿sí? Seleccionemos por favor solamente la N creada en la parte superior de la caja. No quiero que tomen nada que esté por abajo ni por los lados, solo la N de la parte alta de la caja, esa N o esa U invertida, como la quieran llamar, ¿sí? Toda la N de arriba en forma de cara, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. No ha sido todavía nada difícil, ¿sí? Por eso les digo, hacer este sofá es bastante sencillo, ¿sí? Pero si no me creen, ya lo van a ver, ¿sí? Ahora, si lo van a hacer desde el shelf, ¿cuántas veces? Una. Yo como por lo general lo hago por atajo de teclado, pongo mi atajo de teclado. Y ahora, pregunto, ¿este desplazamiento lo deberé hacer en coordenadas globales o en coordenadas locales? ¿Por qué no mundiales? Las dos son válidas. ¿Ah? Si lo hago en la local, me muevo en el eje Z. Pero si lo cambio a mundiales, me deberé mover es en el eje Y. Pero ambas son válidas, ¿o no? ¿Sí? Si lo hago en la local, es en Z. Si lo hago en la mundial, es en Y. Pero ambas son válidas. ¿Por qué son válidas las dos? Porque la caja está alineada a los ejes, ¿sí? Por eso es que es válido cualquiera de las dos. En este caso yo lo voy a hacer en la local y las voy a subir. ¿Qué tanto? A ojo las voy a dejar, por ejemplo, por ahí. Y desplacé toda esa N hacia arriba, me creó este huequito de aquí adentro, ¿sí lo ven? Y ahora quito de la selección las dos puntas para quedarme solamente con la selección de la parte de atrás. O sea, solamente quiero seleccionar ahora las tres caras, los dos cuadraditos y la larga, ¿sí? Y nuevamente las extruyo hacia arriba, ¿sí? Y tengo la estructura básica, muy básica, del sofá, ¿cierto? Tengo la estructura todavía muy, pero muy básica, ¿sí? ¿Hasta ahí todos quedamos de acuerdo? ¿Sí? Es un sofá nada cómodo, sí, yo sé. Es un sofá que no es para nada ergonómico ni... ¿Ah? Sí. Es un sofá bastante burdo y bastante feo. ¿Sí? Pero hasta ahí quedamos de acuerdo todos. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Ahora, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a hacer por ahora una cosa, voy a probar, ¿sí? Esto que acabo de aplicarlo ahí es lo que se conoce como el previo de suavizado. Es una previsualización, no es suavizado final, ¿sí? Es solo previsualización. Vuelvo y digo eso porque si ustedes a eso lo renderizaran, sale totalmente cuadrado. Es solamente previsualización, ¿sí? Pero con la previsualización se ve un poco mejor. Todavía se sigue viendo feo, pero se ve un poco mejor, ¿sí? Se sigue viendo mal, yo lo digo, ¿sí? Lo que ustedes están viendo, o como ustedes lo están viendo, el atajo de teclado para verlo tal cual, lo que ustedes han estado viendo en todo momento, que es el método rígido, o el método, o la modalidad rígida, que es lo que ustedes están viendo, ¿sí?
es tecla número 1, que es lo que ustedes ven. La tecla 2 hace el previo dessuavizado, pero les muestra la malla en forma natural o en forma rígida que la genera. ¿Sí ven que ven las dos formas? Y con la tecla 3 ven el previo dessuavizado solamente. O sea, 1, modo rígido, 2, previo dessuavizado con la malla que lo genera, y 3, solamente previo dessuavizado. ¿Claros con eso? El 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hace el 4? Deja ver la malla, constructor. ¿Qué hace 5? Hasta ahí ya vamos del 1 al 5. ¿Cierto? Ahora, si yo mirara ese objeto visto desde arriba, tendríamos algo parecido a eso, ¿cierto? Viéndolo en la superior tendríamos algo parecido a eso. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando ustedes le dan 3 a malla en sus cálculos internos, sin que ustedes lo noten, ¿qué hace? Toma cada una de las caras y la divide por mitad, tanto horizontalmente hablando como verticalmente hablando. Esto lo hace automáticamente malla. Y una vez hace estos cálculos internos, malla decide, listo, aquí hay un punto de unión y aquí hay otro, con lo cual el arco que yo deberé crear es así de extenso. ¿Sí? Por eso se sigue viendo tan feo, porque está creándome arcos demasiado pronunciados, ¿cierto? ¿Qué debería hacer yo para que esto no me ocurriera? Debería crearle yo intencionalmente una división por acá para obligar a malla a que recalcule este punto medio a la nueva mitad, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que a obligarlo a que cree esta nueva mitad, ¿cierto? Que con esta nueva mitad ya tendré un arco mucho más corto y mucho más definido, ¿cierto? ¿Claros con esa lógica hasta ahora? Ahora, la herramienta que nos va a permitir hacer eso hace y trabaja de la siguiente manera. Imaginémonos ahora un plano con unas divisiones en sus... Hasta ahí todos vamos de acuerdo, ¿cierto? La herramienta que voy a explicar ahora me pide un punto. Me pide un punto solamente. Ese punto tiene que estar por obligación sobre algún hecho. ¿Sí? Imaginémonos que el punto que yo le doy es este. Hasta ahí todos vamos de acuerdo. ¿Sí? En los cálculos que Maya hace después de que yo le doy el punto, Maya dice, este punto vive sobre este hecho, ¿cierto? Automáticamente, de igual forma, analiza que este y este son el ¿qué? Son el ring de ese donde vive el punto, ¿cierto? Una vez encuentra todo su ring, corta todos los del ring, pasando por el punto que yo le doy. Con lo cual, si yo le doy un punto en un horizontal, me lo inserta vertical. Si yo le hubiese dado un punto en un vertical, me lo inserta horizontal. ¿Claro hasta ahí? Esta herramienta, de hecho, tiene más características y más posibilidades, pero ya las voy a mostrar. Como ya lo saben, si hago algo que no es sobre lo que ya tenemos como sofá, no hacen más que ponerme atención. Con lo cual voy a hacer algo sobre un plano, así que no quiero que vayan haciendo todavía nada, ¿sí? Sino poner atención a lo que yo hago. Mantengan esas manitos quietas.
¿Claros hasta ahora? ¿Cuál es la herramienta que voy a usar entonces? La herramienta se llama, o está dentro de la categoría de los Mesh Tools, y se llama Insert Edge Loop. Como recomendación, actívenla desde el cuadradito de opción, ya que tiene dos configuraciones muy útiles que quiero dejar muy claras. Ahí les muestro dónde se ubica Mesh Tools Insert Edge Loop. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya todos la ubicaron? Si yo le abro su cuadradito de opción, me abre este menú al lado izquierdo, en el cual, ¿cómo funciona la cosa? Si yo tengo esa herramienta, por defecto está puesto en la opción relativa a la distancia. Así viene cuadrada por defecto. Si está cuadrada de esta manera, mientras yo doy clic sostenido, mientras yo mantenga el clic sostenido, Maya me previsualiza el resultado. Con lo cual, si yo doy clic sobre cualquier parte de este edge, se darán cuenta que en verde me previsualiza el resultante del loop. ¿Sí lo ven? Cuando suelte el clic, me lo insertará. Si lo hago en el sentido opuesto, me lo inserta en el sentido opuesto, ¿cierto? Lo que les mostré en el tablero, hasta ahí, va tal cual se lo dejé en el tablero. ¿Claro hasta ahí? Ahora, esta opción o esta herramienta tiene la opción llamada también múltiple. Si yo lo hago de manera múltiple, automáticamente se me habilitan estas dos opciones, las cuales yo puedo ponerle aquí el número que a mí me plazca, pero si yo lo uso de manera múltiple, así yo mantenga sostenido el clic, no podré ver modificación, ya que estas las hace de manera equidistante. Si le doy 2 y le doy por ejemplo en este, me inserta 2, como se dan cuenta, pero me los deja de manera equidistante, y así yo muevo el clic sostenido, no se ve cambio, si se dan cuenta, con lo cual estoy haciendo tercios exactos. ¿Sí? Si le pongo 1, que estoy buscando? La mitad exacta, ¿o no? Pero de esa manera yo puedo insertar, o de maneras múltiples, así sea solamente 1 para que me busque las mitades exactas, o de maneras relativas para ponerlo yo según el botón que yo le doy donde se lo pongo. ¿Claros hasta ahí? Ahora, esta herramienta tiene una configuración que no mucha gente conoce y que es muy útil, que es la siguiente. Voy a crear una linda y hermosa esfera, que la voy a dejar bastante segmentada, bastante poco densa, la voy a dejar bastante faceteada, como se le suele llamar. Esto es una esfera, si no lo parezca. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo uso la herramienta, por ejemplo, en la opción relativa, esta opción que les voy a decir solamente es válida si estoy en la opción relativa. Si estoy en la opción múltiple, está apagado. Este es el que voy a buscar explicar. En múltiple se apaga, ¿sí se dan cuenta? En relativo queda encendido, ¿sí? Con lo cual solamente es válido en la opción relativo, ¿sí? Pero ahora lo voy a dejar apagado como viene por defecto, y fíjense lo que pasa. Si yo insertara por ejemplo este loop acá en el centro más o menos, cuando yo lo suelte se inserta tal cual, hasta ahí lo que estábamos esperando, ¿cierto? Pero si yo le activo el chulito del Edge Flow y hago lo mismo, ¿sí? Fíjense lo que pasa cuando yo suelto el clic. ¿Quedó igual? ¿Qué hizo Maya? Automáticamente analizó la construcción del objeto y asumió que más o menos venía con una curvatura que, para que se fluyera lo más natural posible, debía automáticamente crecer un poco la ubicación de ese loop para buscar que la fluidez del objeto se mantuviese, ¿sí? Pero de esta manera yo puedo insertar loop y fíjense que él automáticamente lo ajusta, ¿sí? Lo cual es muy útil, por ejemplo, para este tipo de cosas. Acá, ¿por qué no puedo insertarlo? Exacto, porque es un triángulo, ¿sí? Y un triángulo no tiene loops, como les decía, porque así está creada la construcción de la esfera, ¿sí?
Entonces, por eso es que aquí arriba no me deja insertarlos, pero aquí abajo sí me podría insertar. ¿Sí? Si yo se lo insertara por acá, llega hasta donde puede llegar, pero igual los inserta. Y fíjense que automáticamente la estoy haciendo crecer un poco. ¿Sí? Y ahora, así no se hayan dado cuenta, acabo de convertir esto en quads. ¿Sí lo ven? Como ya lo convertí en quads, ya puede fluir. ¿Sí se dan cuenta? Con lo cual aquí ya puedo hacer que esto comience a fluir como debería ser. Y ahí tengo una construcción toda a base de quads y quedó más bonita que antes, ¿o no? Pero este edge flow sirve para eso, para mantener o intentar obligar a que mantenga una especie de forma según el objeto. ¿Claros con eso? Ahora, pregunto, volviendo a nuestro futuro sofá, si mi objetivo ahora es esto, voy a comenzar a hacer las preguntas a ver si me entendieron bien cómo se hace cada cosa. Se dan cuenta que esto está bastante feo todavía, ¿cierto? Si lo que yo quisiera arreglar es el detalle de los brazos hacia donde uno se sienta o desde donde, y hacia el opuesto, o sea, esta curvatura muy larga que está aquí, ¿sí la ven? Quiero que esta curva obviamente quede más definida y quiero arreglarla, ¿cierto? Si este es mi objetivo, arreglar este problema de acá y de acá, ¿claro hasta ahí? Viene mi pregunta. ¿Deberé cortar por el ring número 1 que consideremos es este? ¿Deberé cortar por el ring número 2 que consideremos es este? ¿O deberé cortar por el ring número 3 que sería este? ¿Por cuál de esos tres debo cortar para buscar arreglar el problema que les acabo de mencionar? ¿El cuál? No te tapes la boca, créete, ¿sí? No te tapes la boca, créanse, ¿sí? Lo están diciendo bien, efectivamente por el 2, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta, ¿lo debo hacer de manera relativa o lo debo hacer de manera múltiple? ¿Cuántos tengo que arreglar? Dos lados, o sea, ¿lo debo hacer relativo o lo debo hacer múltiple? Lo debo hacer múltiple con 2 para que me las añada exactamente equidistantemente. Y ya después, como lo hicimos al inicio, con la herramienta de escala, las puedo mover la misma cantidad hacia los laterales opuestos. ¿Sí queda clara esa parte o no? ¿Quedó claro por qué es múltiple? Créanse, ustedes lo estaban diciendo bien, pero es que más de uno lo dice como si dudara todavía o como si lo estuviera preguntando todavía, no afirmando. ¿Sí? Créanse, ¿sí? Y si se dan cuenta, una vez añadidos estos dos y desplazados hacia los exteriores, si miramos el resultado del previo suavizado, nos daremos cuenta que ya el detalle del brazo quedó mucho más definido, ¿o no? ¿Sí lo ven? Todavía se sigue viendo mal, yo lo sé, pero ya ese problema comenzamos a arreglarlo, ¿o no? Ahora, siguiente pregunta. Si mi objetivo ahora es arreglar este giro desde el espaldar hacia el brazo, este giro que está demasiado amplio, ¿sí lo ven acá? ¿Sí? Si mi objetivo ahora es arreglar este giro, ¿claros con el giro que voy a arreglar? Vuelvo y pregunto, ¿deberé cortar en base a el número 1, que sería este, el número 2, que sería este, o el número 3, que sería la pareja de este con este? Estos dos son el 3, este de acá es el 2 y este de acá es el 1. ¿Por cuál deberé cortar para arreglar ese problema?
¿Por este solamente? Por 1 y 2. ¿De manera múltiple o relativa? ¿Ah? En esta sí es relativa. ¿Sí? Porque como aquí solo necesito insertar 1 y acá solamente necesito insertar 1, me interesa tener la libertad de con el mouse ubicarlo. ¿Sí o no? Y ahora que ya hago el corte por el 1 y 2, que son este y ese, ¿sí? Cuando yo miro ahora esto en suavizado, se darán cuenta que ya este detalle se ve mucho más definido. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Ahora, ¿cómo arreglarían ustedes este giro de adelante? Este de adelante, ¿cómo lo marcarían o lo definirían? Este giro de adelante en los brazos. Cortando por ¿dónde? Por 1, por 2 o por pareja de 3, que es este y este. Para que este detalle de adelante, para que este detalle del brazo aquí adelante quede mucho más marcado, deberé cortar por 1, me dio pues hoy, por 1 que es este, por 2 que es este, o por la pareja de 3 que es este y este. Ese es el que no, ¿sí? Si yo corto por este, no estoy haciendo nada. ¿Sí? Deberé cortar por cuál entonces, por 1 o por 2. Con que corte por 1 me basta, porque ya hago que este giro, que es el que me genera el problema, entre esta cara y esta cara, ¿sí se dan cuenta? El problema realmente estaba dado en función de ¿qué? El problema estaba dándomelo esta cara con esta, ¿o no? ¿Sí se dan cuenta que ese es el problema que estaba creándome? De estas dos, ¿cuál está muy grande? Este de arriba, ¿o no? Esta está más o menos pequeña. O sea, debo cortar esta larga en función de que me quede más pequeña, pero que me sirva con respecto a esta, ¿o no? O sea, debo cortar por este para hacer que este giro quede mucho más pequeño, ¿cierto? Que a la hora de ver esto en suavizado se vea mucho más marcada el detalle. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Lo que quiero llegar con esto, y por eso es que les estoy haciendo estas preguntas, es cuando estén insertando un loop, no lo inserten por insertarlo. ¿Sí? Inserten un loop, pero insértenlo con lógica. No inserten loops sin lógica. ¿Listo? ¿Quedas hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo definiríamos la base? ¿Cómo marcaríamos la base para que quedara mucho más cuadrada la base abajo? Para que no quedara tan suave aquí en la base, sino que quedara mucho más definido dónde acaba el sofá y, ¿sí? ¿Cómo definiríamos la base? ¿Sí? Para definir la base es insertar un loop de manera relativa, cortando, tirando hasta hacia abajo para que quede esta distancia pequeña. ¿Sí la notan? Y esa distancia ya me da la posibilidad de que se vea mucho más cuadrada la base. ¿Sí la ven? No inserten loops por insertar. Quiero por favor que no hagan eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, pregunto, a ver si se dejan corchar. Si yo insertara un loop de manera múltiple, solamente uno, y lo insertase por acá, este loop que estoy por insertar, ¿sí lo ven? ¿Me ayudaría en algo en el suavizado? Para nada, o sea, por eso es que quiero dejar claro, inserten los loops con lógica, no los inserten
a la loca, ¿sí? Como ya muchos de ustedes dijeron, este loop no tiene sentido, ¿cierto? No me estaría haciendo ningún resultado en el suavizado, ¿cierto? Pero realmente yo sí lo necesito. ¿Por qué? La única razón válida para insertarlo no es para generar mejor el suavizado, porque sabemos que no lo hace. La única razón lógica para poder insertarlo es que necesiten tener, por ejemplo, este punto medio para poder darle a ustedes su diseño propio al sofá, como por ejemplo tomar este edge, comenzar a subirlo y comenzar a crear su propia versión y su propio diseño en el sofá, tanto acá como acá, que estoy usando los que acabo de insertar para darle un poco más de forma y de detalle al sofá. ¿Sí lo ven? Con esta lógica sí es válido para generar una curvatura mucho más bonita, mucho más detallada. Con esta intención sí es válido, pero si no van a hacer cosas de este porte, ¿sí?, no tiene sentido. ¿Se dieron cuenta? Con ese loop pude darle el detalle de la curvatura aquí arriba y el detalle de la curvatura aquí adelante, ¿sí?, que sin él no lo hubiese podido haber logrado. ¿Claros con eso? ¿Sí? Entonces, como les digo, si su lógica es algo por este estilo, tiene sentido que lo inserten. Pero si no van a manipular nada de eso como lo acabo de hacer, no lo hagan. Ahora, ¿cómo le creo yo los detalles que ustedes vieron en el sofá que les mostré? Que si ustedes no recuerdan, se los vuelvo y se los muestro. ¿Cómo genero yo estos detalles de los brazos? ¿Sí? Y cómo genero el detalle de la parte de abajo del sofá que tiene como un doble fondo. ¿Sí? ¿Cómo creo este detalle y cómo creo este detalle? ¿Claro hasta ahí? Para crear esos detalles es bastante simple. ¿Hasta aquí quedó clara la cosa? ¿Sí? Ahora, para crear esos detalles que acaban de ver tanto en los brazos como en la parte del piso, ¿sí?, ¿qué fue lo que yo hice? Tomé todas las caras de la parte de adelante, contando las de abajo también. Todas estas caras de la parte de adelante, ¿sí las notan ahí todas? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y con todas estas caras al tiempo, ¿sí?, las extruyo donde no toco absolutamente nada de lo que hay acá. Lo único que voy a tocar es algo de este menú flotante, ¿sí? ¿Qué es lo único que voy a tocar? Mi parámetro de offset, que lo voy a dejar de pronto bien suavecito. Asegúrense de que nunca les cruce las líneas. Cuando usen este offset, asegúrense de que esta diagonal no se les cruce por esta horizontal. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy buscando? Que no se cruce. Hagan un offset muy suave, muy sutil, para que tengan una distancia suficiente que no se les cruce la diagonal con la horizontal, porque esta diagonal podría seguir subiendo en diagonal y cruzarse. Eso no les debe pasar. ¿Sí? Quedamos con ese pequeño detalle. Una vez hecho eso, ya generé una paralela y un contorno en todo el borde. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Con eso puedo tomar ahora todas estas nuevas caras del contorno que quedan acá y acá, que son una especie como de bastoncitos. ¿Sí los ven? Y esos son los que yo realmente extruyo hacia adelante, ¿sí?, para crear el detalle de los brazos. ¿Sí? Ahora, se darán cuenta que al haber hecho eso, la base de adelante quedó muy definida. ¿Sí se dan cuenta? Y por lo general los sofás no son tan definidos aquí adelante. ¿Por qué me pasó eso? Porque al hacer el paralelo me quedaron estas muy pequeñas. ¿Sí se dan cuenta?
Entonces tomo estos dos y los desplazo más hacia abajo para que este quede mucho más amplio y que el giro quede mucho más suave y no quede tan brusco, ¿sí? ¿Claros con eso? Y para generar el doble piso, lo que hice fue seleccioné, por ejemplo, estas caras de abajo, todas las de la base, selecciono todas las caras de la base, hasta ahí queda claro, las extruyo, igual que hice con los bastoncitos, solo toco su offset para crear un pequeño contorno, ¿sí? Un pequeño contorno despaciado, hago una siguiente extrusión, la cual ahora sí puedo desplazar hacia abajo, y hago una tercera extrusión donde otra vez hago un pequeño contorno. Contorno hacia abajo, contorno, ¿sí lo ven? Hice un contorno, después una extrusión hacia abajo y otra vez un contorno pequeño, ¿sí lo ven? Con ese sistema, ya cuando yo mire esto en nivel suavizado, tengo el doble piso, los detalles de los brazos, ¿sí? El detalle de curvatura, y ya lo tengo construido. Ya si yo lo deseo, podría comenzar a jugar a dejarlo más bonito. Eso sí ya es diseño personal, cada quien como lo desee hacer. Pero por ejemplo, yo podría tomar todos estos vértices que están acá, con todos estos que están acá, y comenzar de pronto a juntarlos un poco más para que el brazo quede un poco más grueso, y ahí tengo mi sofá. Y hacer los cojines no es nada del otro mundo, es coger una caja, ¿sí? Dejarla más o menos plana, meterle de pronto unas divisiones en un sentido y en otro, ¿sí? Dejarla de pronto donde debe ir y de pronto dejarla un poco por acá. Coger una caja con unas divisiones como las que acaban de ver, por ejemplo, y comenzar a jugar con los vértices, comenzar a, por decir algo, bajar este, coger este, subirlo, con este subirlo, tomar este, de pronto comenzar a meterlo por acá, este comenzar a juntarlo más, estos de acá comenzar a darle más formita, ¿sí? Ir comenzando a darle deformidades al sofá como para que no quede tan cuadrado, ¿sí? Trabajarle un poco, darle formas un poco más orgánicas. Perdón. Y cuando estén satisfechos, le ponen el 3 y tienen su versión de cojín. Y hacen 3 cojines parecidos. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, no es complicada la cosa. ¿Quedó claro cómo hice todo lo del sofá? ¿Sí? En la parte de abajo, ¿cuántos son? En la parte de abajo tomé todas las caras iniciales y les hice un offset para quedar este pequeño espaciado acá, ¿sí? ¿Hacemos bien? Después hice una extrusión que ya desplacé hacia abajo, ¿sí? Y ya después de que hice la desplazada hacia abajo, hice otra con un pequeño offset para quedar esta pequeña nuevo con espesor acá chiquitico, para que me dé detalle, offset hacia abajo, offset, ¿sí? Y ya con eso, como se dan cuenta, tengo un sofá bonito, que ya les saben hacer cojines. Ya es que hagan ustedes sus 3 versiones de cojín si quieren hacerlas y demás, pero ya saben hacer el sofá que les acabo de mostrar. Como se dieron cuenta, no es tan grave, ¿o sí? ¿Quedó claro ese sofá? ¿Sí?
Ahora, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a tomar un descansito. ¿Sí? Sí.